muy queridos hermanos, desde el santuario del Señor de la Divina Misericordia, mi bendición para todos. Hoy es un día muy bonito, estamos celebrando a nuestra Madre bajo la advocación del Rosario. Qué importante es conocer lo que significa el Rosario y qué importante es rezar el Rosario. Por eso esta charla tiene como intención que conozcamos las verdades fundamentales del Santo Rosario. Vamos a hacer esta charla de una manera muy sintética, muy concreta, y estoy seguro que luego de la charla todos vamos a sacar el propósito de rezar mejor el rosario, porque siempre se puede rezar mejor el rosario, siempre. Podemos afinar muchas cosas que de repente hemos dejado de lado, porque el rosario es una oración muy bonita, una oración completa, y a veces podemos olvidar algunos aspectos de lo que significa rezar el rosario. Vamos a empezar con una oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor Jesús, te damos gracias por este momento en que nos hemos reunido, Madre Santísima, quien también es nuestra Madre. Gracias, Jesús, porque de la mano de María estamos unidos a ti. Gracias, Jesús, porque cada vez que rezamos el rosario, entramos en comunión contigo, porque cuando acudimos a María, nos encontramos siempre contigo. Por eso vamos a decir todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Empezamos pues la charla para acabar antes de las 9, y de esa manera puedan ir a tomar su caldito de pollo. Comenzamos con la exposición de la charla sobre el Santo Rosario. Vamos a preguntarnos de dónde viene la palabra rosario. De latín rosarium, que podemos traducir como conjunto de rosas. Regalar rosas es una señal de cariño. Cuando amamos a alguien, no le regalamos una bolsa de perejil o una bolsa de culantro. Le llevamos cosas bonitas, por ejemplo, rosas. La palabra rosario significa conjunto de rosas. Cada Ave María es una rosa que le regalamos a nuestra Madre Santísima. Y por eso debemos tomar conciencia que cuando estamos rezando el rosario estamos dándole a nuestra Madre como un ramillete de rosas, un conjunto de rosas. ¿Qué es el Santo Rosario? Es una oración formada por Padre Nuestros, Ave Marías y Glorias, en misterios a través de los cuales se recorre la vida de Jesús y María. El Santo Rosario está formado por varios Padre Nuestros, por varias Ave Marías, 50, corresponde a un misterio del día. Rezamos varias veces el Gloria, están agrupados en misterios, y a través de los cuales se recorre la vida de Jesús y María. No perdamos de vista esto último. Cada vez que nosotros rezamos el rosario, recorremos la vida de Jesús y María. Y esto es fundamental para rezar bien el Santo Rosario. ¿Por qué se llaman misterios del rosario? ¿Por qué creen ustedes que hablamos de misterios? Porque estamos hablando del misterio de Cristo. Cuando San Pablo habla del misterio de Cristo, se refiere a cómo en Cristo Jesús, en su vida terrena,
se ha realizado la salvación de los hombres. Los pasajes de la vida de Jesús son acontecimientos salvíficos, siempre nos superan, siempre nos vamos a quedar cortos cuando contemplamos la vida de Cristo y también la vida de María, porque María está unida a Cristo. Siempre nos vamos a quedar cortos cuando contemplamos a Jesús que nace en Belén. Siempre nos vamos a quedar cortos cuando contemplamos al niño Jesús perdido y hallado en el templo. Siempre nos vamos a quedar cortos cuando contemplamos a Jesús instituyendo la Eucaristía. Jesús nos supera, hermanos. Los pasajes de la vida de Jesús son acontecimientos salvíficos que siempre nos superan. Por eso se habla de los misterios de la vida de Cristo. Son acontecimientos realizados por Cristo que nos superan. Podemos meditar en ellos, profundizar en ellos, pero siempre nos vamos a quedar cortos. Cuando nosotros rezamos el Santo Rosario, vamos recorriendo misterios, acontecimientos salvíficos, es decir, pasajes de la vida de Jesús. Por tanto, que quede claro, ¿qué es un misterio aplicado a Cristo? Es un pasaje de su vida y en ese pasaje hay un contenido salvífico, porque todo lo que Jesús hizo es salvífico. Jesús nos salva naciendo en Belén, Jesús nos salva siendo presentado en el templo, Jesús nos salva, por supuesto, a través de su muerte en la cruz y de su resurrección. ¿Cómo se originó el Santo Rosario? Paulatinamente. Va formándose a partir del amor del pueblo de Dios a la Santísima Virgen. Poco a poco se va formando el rosario. Se calcula que hacia el siglo X ya hay una costumbre. La gente sencilla comenzó a rezar varias Ave Marías en lugar de los salmos. ¿Cuántos son los salmos? ¿Quién me dice? 150, ahí está pues en la diapositiva. La gente sencilla, como no sabía leer, no podían recitar los salmos. Estamos hacia el siglo X más o menos. ¿Qué hacían? En vez de recitar un salmo, recitaban un Ave María. Los monjes, sí, en los monasterios, rezaban los salmos, cantaban los salmos. Los benedictinos, por ejemplo, comienzan con todo lo que significa la salmodia. Pero el pueblo sencillo, que no era muy instruido y por tanto no podía leer la Biblia, ¿qué hacía la gente? ¿Qué hacía el pueblo sencillo? Recitaban Ave Marías. Y poco a poco se fue organizando las Ave Marías y mencionando los misterios. Fue paulatino. Poco a poco, las 150 Ave Marías se fueron organizando y van apareciendo los misterios. Todo fue poco a poco. Acuérdense del Huayno, poco a poco me has querido, ¿se acuerdan? Así fue también la formación del Santo Rosario. ¿Qué santo será el gran apóstol del Rosario? Santo Domingo de Guzmán, quien fue el que funda la orden de los predicadores, lo que hoy son los dominicos. Santo Domingo de Guzmán era un sacerdote diocesano, canónigo de Osma, español, que fundó una orden y gracias a esa orden se pudo detener el avance de unas sectas que eran los cátaros y albigenses, que estaban en el sur de Francia y estaban avanzando, pero Santo Domingo de Guzmán, con el rezo del rosario, logró detener estas sectas, los cátaros y albigenses. Qué importante fue Santo Domingo de Guzmán en promover el Santo Rosario, en difundir su rezo. Otro gran apóstol es el beato Álano de la Roche, también dominico, quien murió el año 1475. El beato Álano de la Roche fue un gran apóstol del Santo Rosario y él va a hablar
de todos los beneficios que trae el Santo Rosario. Ya les dejo como tarea. Investiguen la vida del Beato Álano de la Roche, que es una vida muy bonita porque fue un apóstol también del Santo Rosario. Les dejo esta tarea con nota y premio. Y el premio será entregado el 30 de febrero del 2021. ¿Qué acontecimiento fue clave para la difusión del Santo Rosario? Vamos a meternos en lo que pasó el año 1571. Los musulmanes están avanzando, son incontenibles. Los ejércitos musulmanes eran más fuertes que los ejércitos cristianos, por eso avanzaban. Y había una batalla decisiva, la batalla de Lepanto. Si ganaban los musulmanes, prácticamente ya entraban por el sur de Europa, con lo que ello significa que iban a pasar con la fe católica. San Pío V mandó rezar el rosario. Y dice la historia que cuando se estaba produciendo la batalla de Lepanto, estaban ganando los musulmanes. Pero de repente la fuerza del viento cambió, es decir, el viento comenzó a favorecer a las tropas cristianas, a los ejércitos cristianos, y de esa manera pudieron ganar. Y San Pío V, en honor a lo que significó la intercesión de María, porque se rezó el rosario el 7 de octubre de 1571, que fue la victoria de los cristianos sobre los musulmanes, instituyó la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Hoy es la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. San Pío V va a ser el papa que va a comenzar a vestir de blanco. ¿Por qué los papas visten de blanco? Antes no vestían de blanco. Con San Pío V empezaron a vestir de blanco. ¿Saben por qué? Porque San Pío V era dominico y usaba su hábito. Los hábitos de los dominicos son blancos. Por eso a partir de San Pío V todos los papas usan la sotana blanca. Antes no usaban sotana blanca. A partir de San Pío V sí, ya quedó como costumbre. ¿De qué manera se ha impulsado el rezo del Santo Rosario? Gracias a las recomendaciones de los papas y de los santos. Además, la Virgen en sus apariciones pide rezar el Santo Rosario. Por poner dos apariciones, Lourdes y Fátima. Santa Bernardita rezaba el rosario, los pastorcitos rezaban el rosario. La Virgen pide que se rece el rosario. Si María Santísima está pidiendo que recemos el rosario, ¿le vamos a decir sí o no? Hay que decirle sí a nuestra madre. El Santo Rosario se ha impulsado por los papas y por los santos. Y además, porque María, nuestra madre, lo ha pedido en sus apariciones. Aquí he puesto solo dos apariciones, Lourdes y Fátima. ¿Quién es llamado el Papa al Rosario? Es el Papa León XIII, quien murió el año 1903. Escribió la primera encíclica sobre Rosario, Supremi Apostolatus Officio, el año 1883. El Papa León XIII es el Papa del Rosario. Ya he contado una anécdota de León XIII, la voy a volver a contar. León XIII no era tan agraciado de rostro. Vamos a decirlo con claridad, era feo. Y ustedes saben que a los papas se les tiene que hacer pinturas para que queden ya para la historia. Se les pinta en un cuadro grande y contrataron un pintor para dibujar a León XIII, es decir, para hacer una pintura de su rostro. Y el pintor que contrataron no era tan bueno. Imagínense ustedes, un pintor malo y León XIII, que además era feíto. Y entonces el pintor hizo un desastre. Hizo un desastre. Y entonces León XIII, quien tenía un gran sentido del humor, miró su rostro pintado
se rió, pero mandó abajo poner una cita bíblica. Mateo 14, 27, 28. ¿Saben qué dice esa cita? Soy yo, no tengan miedo. Fíjense el sentido del humor que tenía León XIII. Soy yo, no tengan miedo. Esa cita mandó colocar debajo de su rostro. Volvamos al tema. León XIII escribió la primera encíclica sobre el Rosario, Supremi Apostolatus Officium. Y es el llamado Papa del Rosario, porque escribió bastante sobre el Rosario. ¿Qué aportó San Juan Pablo II al rezo del Santo Rosario? Introdujo los misterios luminosos. Además, constantemente recomendó rezar el Santo Rosario y escribió una carta apostólica, Rosarium Virginis Mariae. San Juan Pablo II también podríamos decir que es el Papa del Rosario. Introdujo los misterios luminosos. Además, constantemente recomendó rezar el Santo Rosario y escribió una carta apostólica, Rosarium Virginis Mariae. Qué bonito sería que todos los días rezáramos el misterio que toca y quizás otro rosario más. A veces no se puede, yo comprendo que los horarios están ajustados, pero si podemos, recemos otro rosario más. Decía San Juan Pablo II, el rosario es mi oración predilecta, plegaria maravillosa, maravillosa en su sencillez y en su profundidad. El rosario es mi oración predilecta, plegaria maravillosa, maravillosa en su sencillez y en su profundidad. Ojalá que tú y yo también digamos lo mismo, el rosario es mi oración predilecta. Benedicto XVI decía, cuando se reza el rosario, se reviven los momentos más importantes y significativos de la historia de la salvación, se recorren las diversas etapas de la misión de Cristo. Benedicto XVI también, continuidad con lo que decía San Juan Pablo II, recomendaba rezar el rosario, porque revivimos los momentos más importantes y significativos de la historia de la salvación. Vamos recorriendo la vida de Cristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. El Papa Francisco nos dice, el rosario es la oración que acompaña siempre mi vida. También es la oración de los sencillos y de los santos. Es la oración de mi corazón. Yo te pregunto, ¿el rosario es la oración de tu corazón? ¿Rezas el rosario de corazón? ¿Con ganas? ¿Con gusto? Lo importante es saborear el rezo del rosario. Hay que saborear el rezo del rosario. El rosario es la oración que acompaña siempre mi vida. También es la oración de los sencillos y de los santos. Es la oración de mi corazón. ¿Qué nos han dicho los santos sobre el rosario? Todos los santos han sido muy marianos. Fíjense lo que estoy diciendo. No he dicho que han sido marianos. He dicho que han sido muy marianos. Tú también tienes que ser muy mariano. Y los santos no solo han rezado bien el rosario, sino que lo han recomendado. Todos tenemos que ser santos. Todos los santos han sido muy marianos. Y una vez que ya está organizado el rosario, porque hemos visto que hacia el siglo X recién se comienza a organizar, los santos han aprovechado ese medio que tenemos para encontrarnos con Jesús, que es el rosario. Porque el rosario es un medio para encontrarnos con Jesús. El Santo Rosario nos lleva a Jesús. María nos lleva a Jesús. San Francisco de Sales, el santo dulzura. Si alguien tiene problemas con la paciencia, y creo que todos tenemos problemas con la paciencia, todos tenemos siempre que luchar para tener paciencia. Aquí tenemos a San Francisco de Sales como un gran intercesor, es el de la dulzura. Decía, rezar mi rosario es mi más dulce ocupación y una verdadera alegría, porque sé que mientras lo rezo estoy hablando con la más amable y generosa de las madres. ¿Quién es la más amable y generosa de las madres? María Santísima. San Francisco de Sales es el santo de la dulzura. Decía,
que se atrapan más moscas con una gotita de miel que con 100 litros de vinagre. A todos nos cuesta la paciencia. Y el rosario nos ayuda también a dulcificar nuestro carácter. San Francisco de Sales tuvo que luchar con su carácter porque era fosforito, pero de la mano de la Virgen fue mejorando. Si quieren que la paz reine en sus familias y en su patria, recen todos los días el rosario con todos los suyos. ¿Quieres que en tu casa haya paz? Hazle caso a San Pío X. Hazle caso a San Pío X. Si quieren que la paz reine en sus familias y en su patria, recen todos los días el rosario con todos los suyos. San Pío X. Aférrense al rosario como la enredadera al árbol, decía Santa Teresa de Calcuta. Aférrense al rosario como la enredadera al árbol. Y mandaba a sus religiosas atender a los pobres. Y les decía, vayan por la calle rezando el rosario, aférrense al rosario como la enredadera al árbol. San Juan María Vianney, con esta arma le he quitado muchas almas al diablo. Con esta arma le he quitado muchas almas al diablo. El diablo no quiere que recemos el rosario, ya lo he dicho en la charla que tuvimos sobre el diablo. Hasta ahorita hay gente que no duerme, tranquilos. Si estás con Jesús y María vas a vencer. San Juan María Vianney sabía muy bien que rezando el rosario azotaba a Satanás. Con esta arma le he quitado muchas almas al diablo. El arma que tenemos, dentro de muchas armas que nos da la Iglesia para vencer a Satanás, es el rezo del Santo Rosario. Con el rosario se puede alcanzar todo. Según una graciosa comparación, es una larga cadena que une el cielo y la tierra, uno de cuyos extremos está en nuestras manos y el otro en las de la Santísima Virgen. Qué bonito lo que decía Santa Teresita del Niño Jesús. Con el rosario se puede alcanzar todo. Según una graciosa comparación, es una larga cadena que une el cielo y la tierra, uno de cuyos extremos está en nuestras manos y el otro en las de la Santísima Virgen. Imagínate que cuando tú estás rezando el rosario, la Virgen está sosteniendo el extremo de tu rosario. Es decir, imagínate que tienes una cadena, tú coges por un lado esa cadena y María Santísima coge por el otro lado, la otra punta, la cadena. Así imagínate cuando reces tu Santo Rosario. Aquí está lo que ya les había dicho, pero más completo. Aférrense al rosario como la enredadera al árbol, porque sin Nuestra Señora no podemos permanecer. Aférrense al rosario como la enredadera al árbol, porque sin Nuestra Señora no podemos permanecer. Qué bonito, sin María no podemos permanecer. Lo decía Santa Teresa de Calcuta. ¿Qué características tiene el Santo Rosario? El Santo Rosario tiene estas características. Es una oración bíblica, es una oración cristocéntrica, es una oración mariana, es una oración comunitaria y es una oración evangelizadora. Estas 5 características hay que tenerlas presentes. El rosario es una oración bíblica, cristocéntrica, mariana, comunitaria y evangelizadora. El rosario es una oración, en primer lugar, bíblica. Por eso vamos a preguntarnos, ¿qué significa que el rosario es una oración bíblica? Los misterios nos llevan a pasajes de la Sagrada Escritura. Rezar bien el Santo Rosario nos familiariza con la Biblia. Por eso, cuando una persona es ignorante
y dice, los católicos no leen la Biblia, uno tiene que responder, cuando yo rezo el rosario, por si acaso chocherita, estoy recorriendo los pasajes de la Biblia. Y es verdad. El rosario es una oración bíblica. Cada misterio que nosotros contemplamos tiene un fundamento bíblico. Qué importante es familiarizarnos con la Biblia. Y el rosario es un medio para familiarizarnos con la Biblia. Rezar bien el Santo Rosario nos familiariza con la Biblia. La Biblia no es el adorno de tu sala. La Biblia tiene que estar arrugadita. ¿De acuerdo? La Biblia tiene que estar arrugadita, como una pasita. Te lo estoy diciendo con rima. Tu Biblia tiene que estar arrugadita como una pasita, porque tienes que abrirla y cerrarla, abrirla y cerrarla. Pasar las hojas, constantemente acudir a ella. La Biblia tiene que estar arrugadita, porque la estás abriendo a cada rato. El Santo Rosario nos ayuda a familiarizarnos con la Biblia. ¿Qué significa que el rosario es una oración cristocéntrica? El centro de todo el rosario es Jesús. En el medio de todo está bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Cuando nosotros rezamos el rosario, centramos todo en Jesús. El Ave María tiene un centro, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Y los misterios que contemplamos nos llevan a Jesucristo, inclusive aquellos misterios donde aparece María, esos misterios nos conducen a Cristo. Por eso el rosario es cristocéntrico, como todo en la iglesia. Que quede claro, en la iglesia católica todo es cristocéntrico. Y aquello que no es cristocéntrico no sirve, no es católico, no deberías practicarlo. Todo lo que no es cristocéntrico no sirve. Todo lo que es cristocéntrico te sirve. ¿Y quién ha sido la primera cristocéntrica? María. Y luego de María, los santos. Y tú también tienes que ser cristocéntrico porque estás llamado a ser santo. ¿Qué significa que el rosario es una oración mariana? Esto que les he puesto lo explicaba muy bonito San Juan Pablo II en esa carta apostólica Rosarium Virginis Mariae. Cuando rezamos el rosario, recordamos a Jesús con María. Comprendemos a Jesús desde María. Imitamos a Jesús con María. Rogamos a Jesús con María. Fíjense, el rosario es una oración mariana porque recordamos a Jesús con María, comprendemos a Jesús desde María, imitamos a Jesús con María, rogamos a Jesús con María. Por lo tanto, María siempre está presente, llevándonos ¿a quién? A Jesús. Porque el rosario es cristocéntrico, es una oración mariana y por eso cristocéntrica. Cuando nosotros rezamos el rosario, estamos recordando la vida de Jesús. Recordamos a Jesús con María. Cuando estamos rezando el rosario, comprendemos mejor a Jesús, porque estamos profundizando en los misterios y comprendemos a Jesús desde María. Cuando nosotros rezamos el rosario, estamos imitando a Jesús, porque sacamos propósitos al contemplar de asemejarnos a Jesús, y lo hacemos siempre de la mano de María. Y cuando rezamos el rosario ponemos intenciones, estamos rogando a Jesús con María. Por eso el Santo Rosario es una oración mariana. ¿Qué significa que el rosario es una oración comunitaria? Podemos rezarla en comunidad. Más aún, se recomienda rezarla en familia. Familia que reza unida permanece unida y la bendice Dios. Además, cuando se reza el rosario en comunidad, se puede obtener indulgencias plenarias. Ojalá que una vez a la semana, por lo menos, recen el rosario en familia. Comience por un denario. Voy a ser buena gente, les voy a rebajar. Y poco a poco, luego de un mes, 2 denarios,
luego de 3 meses, 3 denarios, y así van a llegar a la meta, a rezar un rosario completo en familia. Hagan el esfuerzo. El rosario es la oración de la familia, es una oración comunitaria. Puedes rezarla siempre en comunidad. Esta oración puedes rezarla en comunidad. El Santo Rosario es una oración comunitaria. Y es una oración comunitaria porque sobre todo va dirigida a la familia. Acuérdense lo que dice Jesús, está en Mateo 18:20. Ahí donde 2 o más se reúnen en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. ¿Qué significa que el rosario es una oración evangelizadora? Porque anunciamos a Jesús con María. Nos ayuda a hacer apostolado. Podemos enseñar a los demás a rezar bien el rosario. Estamos haciendo apostolado y todos tenemos que hacer apostolado. Ya les he dicho que un cristiano que no evangeliza es como un perro que está mudo. ¿Cuántas veces nos encontramos con taxistas que tienen sus rosarios colgados en el espejo, pero no saben rezar ni un Ave María? Hay que decirles, por si acaso, eso no es un adorno. Yo me acuerdo cuando mi sobrinita María Fe era una niña, bien pequeñita, creo que tenía 5 años. Ahora ya tiene 19 años, o va para los 19 y está de mi tamaño. Una vez le mostré mi rosario y le dije, María Fe, ¿qué es esto? Y ella me dijo, es el collar de Dios. Qué bonito, ¿no? El rosario es el collar de Dios. Qué inteligente esa niña, inteligente como su tío Carlos. Hay gente que usa el rosario como collar, pero no saben rezarlo. El rosario está para ser rezado. No estoy diciendo que no se coloque en los espejos, pero sobre todo el rosario está para ser rezado. Hay que hacer apostolado. Y también cuando rezamos el rosario vamos encomendando a las personas que tratamos y de esa manera estamos evangelizando. El rosario es arma evangelizadora. Santo Domingo de Guzmán con el rosario en la mano detuvo a las sectas que estaban en el sur de Francia. Tenemos que ser evangelizadores. Recemos el rosario, enseñemos a rezar el rosario. No nos quedemos solo con lo material. Hay gente que te pide rosarios. Yo me acuerdo una vez estaba manejando y una moto se me puso a mi lado. Yo pensaba que me iba a cuadrar y me dice, padre, un rosario. Era un motociclista que me había visto que soy sacerdote, siempre voy con el cuellito blanco. Se me puso a mi lado, un rosario. Y le regalé un rosario. Ahora, ¿sabrá rezarlo? Bueno, por lo menos que lo tenga, ¿no? Le recordará a Jesús y María, pero más importante es rezarlo. Qué importante es ese apostolado. Cuando tú le enseñas a alguien a rezar el rosario, estás haciendo apostolado, estás haciendo un gran bien. Le estás haciendo un gran bien a esa persona cuando le enseñas a rezar el rosario. Y es un medio de convocar personas para orar. Aquí, en esta parroquia, se han reunido siempre personas en los parques para rezar el rosario, y está bien, ahora quizás menos por la pandemia, pero cuando acabe todo esto hay que volver otra vez a esa costumbre tan bonita de rezar el rosario en los parques, o de salir a rezar el rosario por las calles, y de esa manera ponemos en las calles nuestro amor a Jesús y María. A mí siempre se me quedó grabada esta frase del padre Eulogio, un sacerdote mayor, estos sacerdotes venerables, ya ancianos, que siempre dan muy buenos consejos. El padre Eulogio un día me dijo que no se te olvide sagrario, rosario, confesionario y leccionario. Ahí está lo que un sacerdote debe cuidar. Muy sabio el padre Eulogio. Por cierto, el padre Eulogio tiene un gran sentido del humor y siempre lo bromeábamos al padre Eulogio. Como ya es mayorcito, le decíamos que él fue ordenado en la última cena y fue confirmado en Pentecostés y además bendijo el arca de Noé. El padre Eulogio, que siempre está alegre, me decía, Carlos, yo entonces era un sacerdote jovencito, que no se te olvide
sagrario, rosario, confesionario y leccionario. Eso tienes que cuidar como sacerdote. Sagrario, la Eucaristía, el rosario. Cuida tu rosario. El confesionario confiesa a la gente. Y el leccionario, la palabra de Dios. El leccionario es el libro donde están las lecturas que se proclaman en la misa. Eso es lo que hay que cuidar en primer lugar para quien es ministro sagrado. La Eucaristía, María, la confesión, la palabra de Dios. ¿Cómo rezar bien el Santo Rosario? Recitar bien las oraciones, contemplar los misterios, encomendar intenciones, sacar propósitos concretos. Ahí está una síntesis de lo que nos han dicho los santos para rezar bien el rosario. Recitar bien las oraciones, contemplar los misterios, encomendar intenciones, sacar propósitos concretos. Vamos brevemente a explicar todo esto. ¿Qué significa recitar ya? Yo me he encontrado en mi vida el Padre Nuestro tal como enseña la Iglesia. Y lo mismo el Ave María, añadir o quitar. Hay que respetar lo que dice la Iglesia. Por eso es importante aprender bien las oraciones. Por ahí hay que empezar. Porque si cada uno reza como le da la gana, al final se pierde la unidad. Y muchas veces rezamos mal porque nos han enseñado mal. Por eso es bueno saber las oraciones tal como enseña la Iglesia. Cuando se reza el Padre Nuestro, se tiene que decir así: Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Se dice amén cuando se reza el rosario. Cuando el Padre Nuestro se recita dentro de la misa, no se dice amén, porque ya luego va a venir ese amén de la comunión. Por lo tanto, aquí está la forma correcta de rezar el Padre Nuestro. No metamos cuñas, no hay que introducir palabras, no hay que quitar palabras, no hay que cambiar las palabras. El Ave María se reza así: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Es bendita tú eres. No es bendita eres, es bendita tú eres. Ruega por nosotros pecadores, no es los pecadores. Por si acaso, yo les estoy poniendo las oraciones tal como la Iglesia las enseña y tal como están en los catecismos. No metamos cuñas, no quitemos palabras, porque si no, al final se hace una mazamorra, todo el mundo reza a su manera y se hace un sancochao. Y terminamos más enredados que pelea de pulpos. Hay que rezar correctamente. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No es gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. No, hermanos, es gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Por eso es importante saber las oraciones. Si alguien lo ha estado rezando mal, pues que se corrija y punto. Porque si cada uno reza a su manera, repito, se pierde la unidad. Se pierde la unidad. Por si acaso, si les estoy diciendo eso, es porque como sacerdote tengo el deber de enseñar. No es para que alguien se sienta mal. Es porque es bueno también
corregir con cariño cuando vemos que no se está rezando correctamente. Entonces, las oraciones hay que rezarlas tal como la Iglesia las enseña. Entonces, lo primero es recitar bien las oraciones. ¿Se acuerdan? Vamos a volver atrás. Recitar bien las oraciones, contemplar los misterios, encomendar intenciones, sacar propósitos concretos. Recitar bien las oraciones, tarea, aprenderse bien las oraciones. Luego tenemos contemplar los misterios del Santo Rosario. Debemos meternos en las escenas de los misterios como un personaje más. Ser contemporáneos a las escenas que estamos meditando. Estás meditando el nacimiento del niño Jesús en el portal de Belén, métete en esa escena, contempla al niño Jesús en el pesebre, métete como un personaje más. Es importante que te metas como un personaje más. Eso significa contemplar. Hay que meternos en los pasajes de la vida de Jesús y de nuestra Madre. ¿Qué significa encomendar en el Santo Rosario? Debemos poner intenciones concretas. Y de esa manera te estás volviendo un intercesor con María ante Jesús. Se recomienda encomendar a alguien o algo en cada misterio. Por ejemplo, primer misterio doloroso, voy a encomendar a ese pariente que me han dicho que está enfermo. Segundo misterio doloroso, voy a encomendar a ese sacerdote que está solo en una parroquia y que es mi amigo. En este tercer misterio doloroso voy a encomendar a mi hijo que se ha quedado sin trabajo. En este cuarto misterio doloroso voy a encomendar a las personas que se han quedado sin trabajo. En el quinto misterio doloroso voy a encomendar a las almas del purgatorio más olvidadas. Entonces voy colocando intenciones. Por eso es importante esto de encomendar. Hay que encomendar siempre en el Santo Rosario. Meditar con el rosario significa poner nuestros afanes en los corazones misericordiosos de Cristo y de su Madre, San Juan Pablo II. ¿Qué significa sacar propósitos en el Santo Rosario? Cada misterio nos lleva a exigirnos algún aspecto de nuestra vida. La contemplación lleva a la acción, una vida cristocéntrica, es decir, imitar a Jesús. La contemplación de los misterios nos lleva a la acción. Yo contemplo, me meto como un personaje más, veo a Jesús en el pesebre, encomiendo a alguien en ese misterio, pero también saco un propósito para mi vida. Al ver a Jesús desnudo en el pesebre, yo saco el propósito de vivir la pobreza, de ir en contra del consumismo. Si Jesús fue pobre, ¿por qué voy a estar aferrado a las cosas? Por lo tanto, de cada misterio podemos sacar un propósito, es decir, una exigencia para nuestra vida. Bien, entonces, vamos brevemente a hacer un panorama de los misterios y lo que yo por lo menos coloco como exigencias o propósitos. En los misterios gozosos, la Anunciación, ahí está el texto bíblico, Lucas 1, 26, 38, un propósito bonito sería entregarnos totalmente a Dios como la Virgen María. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En la visitación, Lucas 1, 39, 45, un propósito sería servir a los demás como María. En el nacimiento de Jesús, Lucas 2, 1 al 7, un propósito es ser pobres, desprendidos. En la presentación del niño en el templo, Lucas 2, 22, 44, obedecer la ley de Dios, así como San José y María obedecen, aunque no estaban obligados a estos ritos, nosotros tenemos que obedecer la ley de Dios. En el quinto misterio gozoso, Jesús perdido y hallado en el templo, Lucas 2, 41 al 52, podemos sacar el propósito de no perder a Dios por el pecado y si lo hemos perdido, confesarnos pronto. Ya les he dicho que aquí en el santuario estamos confesando y está viniendo mucha gente. Estamos confesando de lunes a viernes, 11 a 1, 4 a 6. El sábado es más complicado porque tenemos muchos bautismos, hay también confirmaciones, hay reuniones Zoom con los grupos. Qué importante es acercarnos a la confesión. Y
Confiésate con cualquier sacerdote. Ya les he dicho también en broma que se tienen que confesar con el padre topete. ¿Quién es el padre topete? El primero con el que te topes. Lo importante es que te confieses. Misterios dolorosos. Primer misterio doloroso, la oración de Jesús en el huerto, Marcos 14, 32 al 41. Podemos sacar el propósito de ser orantes. Jesús antes de ir a la cruz oró. En el segundo misterio doloroso tenemos la flagelación en la columna, Juan 19:1. Podemos sacar el propósito de la mortificación. Jesús fue flagelado. Yo también tengo que ofrecerle algo al Señor. Hay que ser mortificados. El Señor sufrió por nosotros. ¿Yo qué le voy a ofrecer a Jesús? La coronación de espinas, Mateo 27, 27, 29, tercer misterio doloroso. Propósito, erradicar pensamientos negativos, no solamente pensamientos impuros, también pensamientos tontos. Por ejemplo, el estar pensando cosas pasadas, eso no nos hace ningún bien. Y lo peor es estar recordando pecados pasados que ya te confesaste. Eso hay que erradicarlo. Pídelo en el tercer misterio doloroso. Hay una ejaculatoria. Corona de espinas se deja poner para que yo piense lo mismo que él. Lo repito. Corona de espinas se deja poner para que yo piense lo mismo que él. Cuarto misterio doloroso. La subida al Calvario con la cruz. Mateo 27, 31 al 32. Llevar con paz las cruces. Todos tenemos cruces, todos. Aquel que me dice, no tengo ninguna cruz, padrecito, yo le diría, ¿qué haces acá? Ya estás en el cielo, hermano, ya te has muerto y estás en el cielo. Quinto misterio doloroso, la muerte del Señor en la cruz. Lucas 23, 33 al 46, odiar el pecado. ¿Por qué Jesús va a la cruz? Por nuestros pecados. Tengo que odiar el pecado. No puedo yo pactar con ningún tipo de pecado. Tengo que rechazar todo tipo de pecado. Si es que de verdad contemplo a Cristo en la cruz, entonces odio el pecado. Misterios luminosos. El bautismo del Señor en el Jordán, Mateo 3, 13 y 17. Hay que recordar nuestro bautismo y dar gracias a Dios por el día en que fuimos bautizados. Espero que todos ustedes sepan el día de su bautismo. No les voy a tomar examen porque no quiero desaprobarlos. Aprendan la fecha en que fueron bautizados. Las bodas de Caná, Juan 2, 1 al 11. Buscar siempre a María como intercesora ante Jesús. Busca siempre a la Virgen como intercesora. La predicación del reino de Dios, Marcos 1, 15. Propósito, anunciar el reino, no quedarme callado, defender la vida, defender el matrimonio, defender la familia, anunciar el evangelio sin miedo. Cuarto misterio luminoso, la transfiguración. Mateo 17, 1 al 9, vivir en gracia. Cristo se transfiguró, mostró la gloria de ser el Hijo de Dios. No hay nada más bonito que vivir en gracia, porque cuando vivimos en gracia podemos decirle a Jesús, Señor, qué bueno es estar aquí, qué bueno es estar contigo. Cuando vivimos en gracia es como estar en el Tabor. La institución de la Sagrada Eucaristía, quinto misterio luminoso. ¿Qué propósito? Ser eucarísticos. Hay que ser eucarísticos, muy eucarísticos, tener hambre de Eucaristía, celebrar bien la misa. Los misterios gloriosos, la resurrección del Señor, Mateo 28, 1 al 10. ¿Qué propósito podríamos sacar? Vivir la alegría pascual. No es fácil, porque todos tenemos problemas, ya lo hemos visto, todos tenemos cruces. Hay que tener esa alegría pascual. Cristo ha resucitado, Cristo está vivo, Cristo está con nosotros, pase lo que pase, el Señor está con nosotros. Hay que vivir la alegría pascual. La ascensión del Señor, Marcos 16, 19, desear el cielo. Hay que desear el cielo. Por eso no hay que tener miedo a la muerte. No hay que estar paralizados por el virus. Hay que cuidarnos, pero no estar paralizados por el virus. La venida del Espíritu Santo, Hechos 2, 1, 4, invocar siempre al Espíritu Santo. Por cierto, quiero saludar al grupo carismático de la parroquia
de San Miguel Arcángel, quienes están siguiendo esta charla. Esta charla también va dirigida a este grupo carismático. Qué importante es que todos seamos carismáticos. ¿Por qué todos tenemos que ser carismáticos? No necesariamente porque formes parte de la RCC, de la Renovación Carismática Católica, sino porque todo católico tiene que invocar al Espíritu Santo. Por eso todos tenemos que ser carismáticos. Hay que invocar al Espíritu Santo todos los días. Porque si no invocamos al Espíritu Santo, no podemos estar unidos a Jesús. La asunción de María, Apocalipsis 12:1, María fue glorificada, debemos esperar nuestra propia glorificación, estamos esperando nuestra resurrección gloriosa, hay que anhelar resucitar gloriosamente. La coronación de María como reina y señora de toda la creación, Romanos 8:29 al 30. El propósito aquí es tener a María como nuestra reina, que María reine en tu mente, reine en tu boca, reine en tu corazón, reine en todo tu ser, para que en ti esté Cristo, porque ahí donde reina María, ahí reina Jesús. Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y María es la reina. Hemos recorrido todos los misterios, con las citas bíblicas y con los propósitos. Y cada misterio, como ya les he dicho, puedes colocar una intención. Coloca una intención. Pero una buena intención, pues, no coloques primer misterio glorioso, mi intención es que Cristal sea el campeón. Miren, yo soy hincha del Cristal, pero yo no meto el fútbol en la oración, por si acaso, ¿ah? El fútbol no salva. Yo soy hincha del Cristal desde niñito, pero yo nunca he rezado, Jesucito, que Cristal sea campeón. Nunca lo he dicho, porque me parece que es una petición tonta. Ahora, si gana Cristal, por supuesto, tengo la alegría pascual, eso sí, pero no pidamos esas cosas. Hay que pedir por la familia, hay que pedir por la santidad de nuestra familia, hay que pedir por la santidad de los sacerdotes, hay que pedir para que la gente no se muera de hambre, hay que pedir por los agonizantes, hay que pedir por los agonizantes. Hoy mismo, ¿cuántos están muriendo sin sacramentos? Eso es lo que hay que pedir. ¿Qué objeciones se ponen para no rezar el Santo Rosario? Ya estamos terminando la charla. Primera objeción, no hay tiempo. Mentira. No seas mentiroso. Para Dios siempre debe haber tiempo. ¿Tienes tiempo para perder el tiempo y no tienes tiempo para la Virgen María, tu madre? Un rosario bien rezado demorará 20 minutos. ¿No tienes 20 minutos? Puedes rezar el rosario caminando, yendo a tu trabajo. Puedes rezar el rosario mientras estás en la combi y de pasada encomiendas al chofer para que no te mate. Segunda objeción, es aburrido. ¡Mentira! Cuando hay amor, no hay aburrimiento. Si haces las cosas con amor, no te vas a aburrir. Claro, si rezas con malas disposiciones, te vas a aburrir porque tú eres el aburrido. El Señor no es aburrido, la Virgen no es aburrida. Cuando hay amor, no hay aburrimiento. Si rezamos el rosario con cariño, no nos vamos a aburrir. Y por supuesto, hay que tener en cuenta lo que les he dicho, recitar bien las oraciones, contemplar, es decir, meternos en las escenas, encomendar en cada misterio, sacar propósitos en cada misterio. Cuando los enamorados, chico, chica, están juntos, se dicen las mismas palabras. Parecen tontitos, ¿no? Pero se dicen las mismas palabras. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Porque hay gente que dice, no tiene sentido estar repitiendo lo mismo. Es que cuando hay amor, no hay rutina. Cuando hay amor, no hay aburrimiento. Los enamorados se dicen las mismas palabras. Te amo, te amo, te amo. El amor hace locuras. Se cuenta que Pepe y Pepita se amaban locamente. ¿Saben por qué? Porque se habían conocido en el manicomio. Por eso se amaban locamente. Se habían conocido en el manicomio. Pues nosotros somos locos de Cristo. Locos de la Inmaculada, decía San Maximiliano María Kolbe. Locos de la Inmaculada. Locos de la Virgen. Locos de Jesús. El amor hace locuras. Tercera objeción, no me dice nada.
cuando se reza bien, uno encuentra el sentido al rezo del Santo Rosario. Por eso hay que explicar también lo que hacemos. No hay que hacer las cosas mecánicamente. Qué importante es que los sacerdotes expliquemos el sentido de las oraciones, el sentido de lo que se hace. Por ejemplo, la misa tiene todo un sentido. Hemos tenido las charlas eucarísticas, ha estado explicando partes de la misa. Hay que explicar el sentido de lo que hacemos. Queridos hermanos, recemos el rosario. El rosario es más poderoso que la bomba atómica. El 6 de agosto de 1945 cayó la bomba atómica en Hiroshima. Todos sabemos el desastre que ocurrió, la tragedia. Todos sabemos la cantidad innumerable de muertos. Pero 4 sacerdotes jesuitas quedaron ilesos. Y la bomba cayó relativamente cerca de la casa donde ellos estaban. Y los 4 sacerdotes jesuitas atribuyen a la Virgen el hecho de que salieran ilesos. En esa casa todos los días se rezaba el rosario. Queridos hermanos, el rosario es poderoso. Recemos el rosario. El rosario nos hace fuertes porque nos une a Jesús a través de la Virgen. Aprendamos de los pastorcitos a no tener vergüenza de rezar el rosario. Los pastorcitos de Fátima, cuando los meten a la cárcel, ¿qué hacen? Le dicen a los presos, vamos a rezar el rosario. Nada de vergüenza. Hicieron su apostolado. Comenzaron a rezar el rosario con los presos y los presos rezaban el rosario. Tenemos que ser así, audaces. Esta oración es muy bonita, es de un apóstol del rosario. Podrían ustedes también averiguar la vida del beato Bartolomé Longo. Es el apóstol del rosario. Pero ya estamos hablando del siglo XIX. Decía el beato Bartolomé Longo: oh rosario bendito de María, dulce cadena que nos une con Dios, vínculo de amor que nos une a los ángeles, torre de salvación contra los asaltos del infierno, puerto seguro en el común naufragio. No te dejaremos jamás. Tú serás nuestro consuelo en la hora de la agonía. Para ti el último beso de la vida que se apaga y el último susurro de nuestros labios será tu suave nombre, oh reina del rosario de Pompeya, oh madre nuestra querida, oh refugio de los pecadores, oh soberana consoladora de los tristes. Que seas bendita por doquier, hoy y siempre, en la tierra y en el cielo. Qué bonito lo que decía el beato Bartolomé Longo, un apóstol del rosario. Y esta frase, dulce cadena que nos une con Dios, aplicada al rosario, es muy significativa. Cada vez que estamos rezando el rosario, estamos con esa dulce cadena que nos une con Dios. Se cuenta que un día San Pedro estaba jugando con las llaves de la puerta del cielo. Se le cerró la puerta y ¡plin! Se le cayeron las llaves. Se le perdieron las llaves porque cayeron a la tierra. Entonces, Pedro, desesperado, fue a buscar las llaves, no las encontró y contrató a un físico para que calcule una nueva llave y pueda abrir la cerradura de la puerta del cielo. Mientras tanto, se estaba formando una gran cola porque la gente no podía entrar al cielo. La puerta del cielo estaba cerrada. Entonces, este físico diseñó una llave, la probó y nada, no se abría la puerta. Pedro, desesperado, contrató a un científico. Vino el científico, hizo sus cálculos, diseñó una llave, probó y nada. Y la cola iba aumentando, parecía las colas que hay en el seguro. Y entonces Pedro buscó a otro científico, calculó ese científico otra llave para abrir la puerta del cielo y probó nada. Y en su desesperación, ¿qué hizo Pedro? Trajo al mejor choro del mundo. Por si acaso, no estén pensando en los políticos, ¿ah?
Y el mejor choro del mundo comenzó a palanquear la puerta del cielo, le metió pata de cabra, le metió un tacle, todo y nada. Entonces San Pedro, triste, bajó a la tierra y se sentó en el banco de un parque. Estaba ahí sentado, y pasó una niña y lo vio a Pedro triste, sentado ahí en un banco, y le dice: ¿qué pasa, Pedrito? Y San Pedro le dice a la niña: se ha cerrado la puerta del cielo y se ha armado una tremenda cola, nadie puede entrar al cielo. Y entonces la niña le entrega su rosario y le dice: intenta con el rosario. Pedro va y con la cruz del rosario, ¡plin!, abrió la puerta del cielo. ¿Cuál es la enseñanza de este cuentito? Que el rosario nos lleva al cielo cuando lo rezamos bien. Esto que quede claro, por favor. Cuando lo rezamos bien, cuando recitamos bien las oraciones, cuando nos metemos como un personaje más, cuando vamos encomendando personas y cuando sacamos propósitos concretos para imitar mejor a Jesús. Porque lo que nos lleva a Jesús es aquello que nos lleva al cielo. Todo lo que nos lleva a Jesús es útil para nuestra salvación. Y María es la primera que nos lleva a Jesús. Con esto ya termino. El Santo Rosario es una oración que nos ayuda a ser contemplativos en medio del mundo. Es una expresión de amor a nuestra Madre Santísima, y María nos ha pedido rezar el rosario. ¿Le vamos a decir no? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a decirle sí. María nos ha pedido rezar el rosario. Vamos a decirle sí. Madre Santísima, vamos a rezar el rosario, lo vamos a rezar bien. Lo vamos a rezar bien. Y de esa manera entraremos en ese camino que nos lleva hacia el cielo. Queridos hermanos, hasta aquí la charla. Muchas gracias por su paciencia. Y no se olviden, cada vez que nosotros rezamos el Santo Rosario, tenemos un contacto con el cielo. Es la dulce cadena que nos une al cielo. Dulce cadena que nos une al cielo. Recemos siempre el rosario. Las cuentas del rosario son armas de artillería. El diablo tiembla al escuchar el Ave María. Recemos el rosario todos los días. Siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo para rezar el rosario. Siempre. Y mejor si lo rezamos en comunidad, y de esa manera nos vamos volviendo cada vez más contemplativos en medio del mundo. Porque, y con esto termino ya para que vayan a tomar su caldito de pelícano. Hay que tener los pies en la tierra, hay que preocuparnos de los demás, el corazón en el sagrario, ser eucarísticos, y en las manos el Santo Rosario. ¿De acuerdo? Hay que tener los pies en la tierra, hay que preocuparnos de los demás. El corazón en el sagrario, nuestro corazón para Jesús, Eucaristía, y en las manos el Santo Rosario. Muchas gracias por su atención, gracias por su paciencia. Les voy a dar la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que Dios Todopoderoso les bendiga. Muchas gracias y que viva la Virgen Nuestra Señora del Rosario. Bendiciones. Ánimo.